hospitalario que fue apoyo a la región de Piura, ¿no es cierto?, debe conocer los equipos. Y eso también apoyó a la región para poder dar tranquilidad en un momento muy difícil. Los equipos fueron utilizados, como usted ve, estos son casos reales de pacientes, ¿no es cierto? Acá está la doctora Inés, médico emergenciólogo, que también ha participado activamente en el monitoreo y el manejo de los pacientes. Como ustedes pueden ver, sí permitió salvar vidas. Y es teniendo en cuenta esa organización. Y obviamente no vamos a decir que hay cosas que hay que mejorar, por supuesto. Una de esas cosas es la gestión de información. Me permito presentar la careta de lo que va a ser el sistema de información en áreas críticas para condiciones de emergencias, que lo hemos trabajado con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y que lo hemos pasado para validación al CDC en Perú y que hemos trabajado también con la Oficina de Tecnología de Información del MINSA para que podamos tener una base sistémica que no solamente sea exclusividad de los hospitales, sino a nivel nacional, y que podamos tener la información en tiempo real. Ya esto ha sido construido, la malla está construida, y esto nos va a permitir saber la caracterización del paciente síndrome de Guillain-Barré crítico, ¿no?, a nivel nacional. Y eso es algo que tenemos que sacar como parte de la mejora cuando tenemos estos casos. Finalmente, simplemente una pincelada de algunos aspectos importantes. El síndrome de Guillain-Barré en UCI también implica salud mental, también implica tener en cuenta, no sé si pueden ver bien, quizás la iluminación podría mejorarse, pero acá tenemos dos caras de la misma moneda y explicarles, estas fotos fueron tomadas en 2005. En 2005 todavía no se había declarado la ley de aseguramiento universal, que fue en 2009, ustedes recordarán. En aquella época, para poder hacer que un paciente pudiera tener lo que ahora tiene, era muy difícil. Y muchos pacientes, lamentablemente, llegaban tarde porque eran referidos a regiones tarde. Y también, como vemos acá en la foto, esta paciente, la señora Dominga, que la recordamos con mucho cariño en el Hospital Loaiza, esta señora no pudo acceder al tratamiento y estuvo con nosotros pegada al ventilador 9 meses. Pero aquí el mensaje va a un mensaje de esperanza, porque esta señora, después de recuperarse con nosotros y que la llevábamos con los residentes a las terapias, y eso se debe acordar, si en un momento está conectada Erika, que es una residente ahora que trabaja en cuidados intensivos pediátricos, ella la llevaba a rehabilitación, a hacer sus terapias de estimulación, y esta señora regresó después del año y se enteró que había un paciente con síndrome de Guillain-Barré en la unidad de cuidados intensivos y fue a darle el ánimo. Ella estaba ya recuperada, fue caminando con el apoyo. Yo quiero darle el ánimo, doctora, a ese paciente que está con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, son aspectos humanos que tenemos que resaltar. Estos pacientes, muchas veces, en los casos graves, pueden inclusive hasta no mover los ojos. Y estos pacientes requieren que uno le ponga una radio, que los ubique en el espacio, tener una voz que le hable en todo momento, conectarlos con el mundo, porque no pueden mover los brazos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en los días de cuidados intensivos. Escuchan todo lo que uno les dice. Entonces, por favor, manejemos el tema de humanización, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta es una variedad muy complicada, vi que el staff, que se confunde inclusive con diagnósticos de muerte encefálica. Y lo tuvimos. Inclusive, hasta ya prácticamente iban a decir, no, este paciente no va. Pero como lo habíamos visto en el último momento mover sus ojos, sabíamos que esta era esta variedad. Y lo comprobamos a través de potenciales evocados. Como ven aquí, ¿no? Esto es en un libro. Cómo son los potenciales evocados y planos. Es decir, uno le pone una estimulación en el oído para ver la reacción del cerebro y plano. Y después de varios días, cómo se va recuperando el paciente, ¿no? Este caso real fue así. Miren, casi plano. No había respuesta. Y después de semanas de tratamiento, esos potenciales evocados permitieron decir, no, ese paciente no está en muerte encefálica, ese paciente tiene síndrome de Guillain-Barré grave, variedad Vickers-Staff. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Patrones desmineralizantes mixtos con axonales pueden permanecer más tiempo en ventilación mecánica, hasta 23 días, pero se recuperan. Y esa es la buena noticia, se recuperan. Como ayer escuché, un paciente con Guillain-Barré no debería morirse.
no debería morirse. Se le intuba, se le bolsea hasta que dispone un ventilador mecánico y se le da todos los cuidados que evidentemente ya vamos a pasar en otra mesa a tallar. Este es nuestro paciente que estuvo, como le digo, 9 meses en ventilación mecánica. Pero claro, no tuvo la fortuna de recibir tratamiento en aquella época. Hoy esa realidad ya no se da. Los pacientes reciben tratamiento. Bueno, hay aspectos que quizás el doctor va a detallar con más énfasis. Simplemente decirles que este tema de Guillain-Barré amerita que pongamos no solamente la parte gerencial de gestión, la parte de capacitación, ¿no es cierto? Hay pacientes que en la intubación tienen riesgo de bradicardia y se recomienda atropina y sedación para intubarlos a pesar de que no mueven ni un dedo por este riesgo. Entonces hay aspectos clínicos a tener en consideración, la nutrición. Ese paciente no se mueve y por lo que no se mueve tiene un catabolismo severo y ahí entra a tallar también el nutricionista de UCI para ver justamente el soporte enteral. El dolor. ¿Pueden creer ustedes que está descrito que hay un dolor que se asemeja al dolor que tiene una persona que hace un ejercicio extremo y no te lo puede manifestar? Eso requiere sistemas que puedan convertir la comunicación con el paciente con síndrome de Barré. Eso lo hace también el terapista respiratorio, la terapia física, la enfermera. Y es importante tener en cuenta, porque ¿qué genera esto? Taquicardia, hipertensión, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos muy importantes que también el día de hoy va a haber un bloque esto específico, ¿no? Yo no lo voy a detallar. Está escrito hasta las horas, entre las 10 de la noche y 4 de la mañana. Es el sitio la hora en donde más se está determinando el dolor de estos pacientes y tenemos que tenerlo en cuenta para estar ahí atentos a nuestros pacientes. Hay posiciones antálgicas que les van a permitir ayudar. Terminar con el tema que se pudo haber llegado a un triaje terciario. Gracias a Dios no ocurrió eso. Y el triaje terciario se ve en otro tipo de enfermedades como la que pasamos en el 2009, ¿no? Decirles que se tienen que habilitar áreas que no son de UCI en UCI. Acá, como ven, no está el empotrado de oxígeno, está el balón y se tuvo que habilitar para pacientes graves. Entonces tenemos que tener esa capacidad, esa flexibilidad de poder definir qué áreas vamos a poder tomar para nuestros pacientes. Esto fue en su momento la unidad de cuidados, ahora especiales, antes intensivos en el Hospital Cayetano Heredia, y los cuidados de bioseguridad que tiene que tener el personal, desde luego, ¿no? Se publicó, ¿no? Y acá justamente lo que queremos es tener una base nacional para publicar como país, no como hospitales. O sea, ya tenemos que comenzar a trabajar como país. ¿Por qué otros países nos ganan? Porque trabajan de manera conjunta. No hay individualidades. No hay que tú eres del MINSA, tú tienes caso de salud, tú eres hospital A, tú eres hospital B. No. Acá tenemos una base. Que ¿quién la debe analizar? ¿Quién mejor que la sociedad científica, la sociedad de emergencia, la sociedad de cuidados intensivos, la sociedad de neurología? ¿Y quién debe exponer eso? Bueno, las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud. Entonces eso es algo que tenemos que poner en orden. No queremos más tener publicaciones particulares, queremos tener publicaciones nacionales que nos permitan crecer como país y sacar conclusiones sin ningún sesgo. Y para eso lo necesitamos a ustedes. No solamente me refiero al personal de cuidados intensivos, también el personal de neurología, el personal de terapistas respiratorios, que también tienen puntos muy particulares a monitorear, diferentes a los que monitoriza el médico. Enfermería tiene puntos diferentes que monitorear, diferentes a la parte médica, pero todos contribuyen a conocer ante qué estamos. Y obviamente ayuda a que el Centro, ¿no es cierto?, Nacional de Epidemiología conozca a detalle eso para que pueda tomar las mejores decisiones. Muy bien. En conclusión, cuando tenemos manejo de pacientes y sobre demanda, la gestión de información es clave y vamos a poner una solución a raíz de esta emergencia sanitaria. La organización y funciones es el inicio, la primera S. Sin eso no van a poder desarrollar eficientemente todas las demás. La decisión oportuna tiene que ser centrada en el paciente y no en los riesgos que pueda acarrear, digamos, el no tener una decisión oportuna. Y a veces eso es lo que dilata el tiempo. ¿Valdrá la pena sacar una emergencia sanitaria? ¿Valdrá la pena poner alerta roja? ¿Valdrá la pena?
Y si nos ponemos a pensar mucho y no nos ponemos a ver del paciente, perdemos tiempo. En esta oportunidad apostamos por el paciente. Y no solamente hemos dado una relatoria, hemos dado dos, ¿no? Y eso requiere una gran responsabilidad. Ahora la doctora Lai me va a hablar sobre cómo están los casos, que ya se está aparentemente controlando. ¡Qué bueno! Pero eso no permite bajar la guardia. Y eso no significa que lo hemos declarado y ya no va. Por el contrario, está reforzando lo que ya habíamos participado. Lo otro es la participación con propuestas de mejora. Por favor, nadie se debe sentir excluido. Nadie. Muchas veces, a través de redes sociales, no, que no han convocado a tal, no, que no han convocado a tal. No puedes, acércate al ministerio, nosotros estamos con las puertas abiertas. Danos una propuesta, dinos en qué estamos fallando, apóyanos a mejorar el sistema de salud. Pero lo peor que podemos hacer es quejarnos y no dar una propuesta. Hay que escuchar a todos. Todos tienen algo bueno que decir, todos tienen una crítica, pero por favor, tráenos propuestas, que es lo que queremos, propuestas. Asimismo, la información pública es el momento cero. No podemos estar callados, y eso es lo que creo hemos cumplido como ministerio de diferentes direcciones. Mantener al público siempre informado. Muy bien, ahora sí, les agradezco el tiempo y vamos a dar pase a la siguiente exposición, muy importante, por cierto, que nos va a detallar del Centro de Epidemiología. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mónica Mesa García, directora general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional del Ministerio. Muy bien, continuando con el programa de fortalecimiento de capacidades, enfoque del paciente con síndrome de Guillain-Barré grave, vamos a tener la ponencia titulada Estado actual del síndrome de Guillain-Barré 2019 a nivel nacional, importancia de la gestión de la información hospitalaria. Para esta presentación vamos a tener la participación de la directora general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, la doctora Gladys Ramírez. Por favor, la recibimos con fuertes aplausos. Sí, muy buenos días. Agradecer a la DIGER, a la doctora Mónica Mesa por esta invitación para poder participar y compartir la experiencia que hemos tenido ya son como 15 días desde que de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas de los primeros casos de Guillain-Barré y 13 días desde que se notifican los casos. Solamente para mencionar de que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades tiene como una de sus funciones justamente el tema de la vigilancia epidemiológica, en la que la detección inmediata y oportuna de cualquier evento que puede ser de importancia en salud pública es vital. Pero esta detección no queda solamente en la detección, sino es la detección, la notificación, que ahí es tarea de todos para tener que hacer si estamos frente a un evento que es inusual, inesperado, como el que hemos tenido en esta oportunidad, notificarlo inmediatamente, y es en base a esa notificación que vamos a generar una respuesta, que es lo que hemos trabajado. Esto solo para mencionarles, y esta gráfica probablemente la estuvimos viendo también el año pasado cuando tuvimos el brote de Guillain-Barré en La Libertad. Teníamos que ver en qué momento o en qué situación de este brote nos encontrábamos, y para eso tuvimos que hacer una revisión de toda la parte de los egresos hospitalarios, de la parte estadística, con el código correspondiente a síndrome de Guillain-Barré desde el año 2015, 16 y 17, porque hasta antes de eso no teníamos una vigilancia que estuviera dirigida a la vigilancia del síndrome de Guillain-Barré. En ese sentido, llegamos a ajustar con cifras de las estadísticas MINSA, que también se incluyó de salud y de Fuerzas Armadas, para poder determinar cuál es el comportamiento usual, que lo vemos aquí en las líneas, de lo que es síndrome de Guillain-Barré a nivel de nuestro país. Finalmente pudimos determinar que estábamos dentro de lo que es lo esperado, a 1, a 2 por cada 100.000 habitantes, o de 10 a 20 por cada millón de habitantes. Y en base a esto es que trazamos una línea de lo que sería lo que esperaríamos tener a lo largo de un año. Y en base a esto pudimos determinar en qué situación podrían encontrarse cada uno a nivel nacional, cómo nos encontraríamos, y a nivel de cada uno de los departamentos.
Y eso resume este cuadro, que también ha sido trabajado en base a las estimaciones que se tienen de 1 a 2 por 100.000 o de 10 a 20 por cada millón de habitantes, y para poder determinar exactamente, haciendo un corte a mitad de periodo, estamos casi a mitad de periodo, a mitad de año, y poder definir cuántos serían los casos que esperamos y cuántos de estos esperaríamos a mitad de periodo, asumiendo que estos van a tener un comportamiento ni estacional, sino un comportamiento de que la mitad se presenta a mitad de año. Y en base a eso es que se crea este cuadro, que lo que intenta hacer como parte de la vigilancia del síndrome de Guillain-Barré es ver cuáles departamentos están por debajo de lo esperado, del número de casos que deberían presentar, dentro de lo esperado, que está en verde, y aquellos que pueden ir incrementándose y que están fuera de lo esperado, ¿no? Que son todos los que están aquí en rojo. En base a eso, y teniendo en consideración esta gráfica, lo que hace o pretende hacer es mostrar de alguna manera, viendo la situación actual frente a lo que ocurrió el año pasado. El año pasado, ustedes saben, tuvimos un brote de síndrome de Guillain-Barré que fue importante en su momento a nivel del Departamento de la Libertad, específicamente la provincia de Trujillo, distritos que están dentro de la provincia de Trujillo. Esto es lo que encontramos en su momento, y aquí nos preguntamos, ahora que tenemos este problema que es totalmente inusitado, inesperado, de importancia en salud pública, y que no se ha dado en una región, sino se ha dado simultáneamente en varias regiones. Y digo simultáneamente porque la alerta y tomamos conocimiento de estos casos el 5 de junio. La Libertad primero, Piura después, y Junín casi en el mismo día reportaron, así el 5 de junio, que había incremento en las emergencias de algunos de los hospitales de casos de síndrome de Guillain-Barré. Un poco revisando ahora, porque prácticamente hemos tenido días bien intensos frente a lo que está, como mencionó la doctora Mesa, de tratar de pensar qué de lo que pasó aquí pasó también aquí y qué factores podrían estar asociados. Ahorita hay un tema fuerte para tratar de ver a través de la investigación qué cosa podría estar asociada a la presencia. Lo único que podemos ver aquí, esto se presentó en La Libertad aproximadamente en la semana epidemiológica 16, y aquí se presenta entre la semana epidemiológica 21 y 22. Estamos y en ambos casos en la temporada que hay disminución de la temperatura, baja de temperatura, y la temporada de friaje, que sería el inicio. ¿Qué otras cosas hay? Hay otros factores determinantes, como son el tema medioambiental, de la disposición de lo que son basuras, de episodios previos, de eventos de salud pública importantes que hubiesen podido pasar. Sabemos que la costa norte ha sufrido epidemias de enfermedades transmitidas por vectores, ha sufrido problemas de lo del fenómeno del Niño, que de alguna manera podrían estar asociados o no. Pero en definitiva, lo único que estamos viendo en este momento es de que existiera al parecer una temporalidad, porque ambos se están presentando justamente en la temporada de frío, de bajas temperaturas. Y esto es lo que nos demuestra, y lo que queremos hacer énfasis solamente para mostrar esta curva, que a diferencia de esta curva de la que se ha presentado el año, ha sido un poco más prolongada, que ha tenido un pico máximo de casos prácticamente después de 4 o 5 semanas, a diferencia de lo que hemos tenido en este brote del año 2019, en el que de tomado conocimiento del caso tenemos aquí la semana 22, tenemos un pico máximo en la semana 23 y después de una caída brusca en la semana 24, y lo que estamos viendo ahorita en la semana 25 que acabamos de iniciar el día domingo. En cuanto a este tema, ustedes saben que el año 2016 la Organización Mundial de la Salud declara como un evento de importancia internacional y que se da a conocer a todo el mundo, porque aparece justamente en países de la región de las Américas, como es el caso de Brasil y de Colombia fundamentalmente, y todos los sistemas de vigilancia implementamos lo que es la vigilancia de síndrome de Guillain-Barré a propósito de Zika, porque sabemos que dentro de las complicaciones que puede tener o manifestaciones de Zika está entre lo que es el Zika congénito y el síndrome de Guillain-Barré.
Entonces, de esa manera nosotros montamos en nuestro sistema lo que es la vigilancia del síndrome de Guillain-Barré a partir del año 2016, que se hizo mucho más activa en el año 2018, justamente a propósito de lo que presentamos en el Departamento de la Libertad. Esto que estamos poniendo aquí, que salió y que los tuvimos que sacar casi inmediatamente el 7 de junio, después de un día de notificado el caso, hicieron lo propio tanto la Libertad como Piura. Piura, al día siguiente de la notificación del incremento, saca una alerta epidemiológica regional, pensando que podía ser un evento parecido al que tuvieron el año anterior, y Piura también de la misma forma saca una alerta regional para lanzar la alerta, alertar a todos los establecimientos de salud frente a la presencia de un incremento que está pasando de lo usual sobre presencia de casos de Guillain-Barré. Entonces, en ese sentido, nosotros, el Centro Nacional de Epidemiología, cuando ya vemos que se han involucrado más de 2 regiones que están en este problema, inmediatamente sacamos una alerta nacional para frente al incremento de casos de síndrome de Guillain-Barré en varias regiones del país. Obviamente tenemos montado un sistema de vigilancia de síndrome de Guillain-Barré que está asociado al tema de Zika, pero es en este sistema que se monta toda la notificación de toda la información que vamos a presentar. Este sistema tiene una definición de caso, que obviamente es esta de aquí que presentamos, está también planteada en la alerta, de una definición de caso sospechoso y de caso confirmado, que en los últimos días se estaba mencionando bastante, porque esto está definido así para un evento específico. Pero cuando estamos frente a una situación en la que no sabemos directamente a qué está relacionada, porque una de las primeras muestras que se descartaron de los casos fue de que eran negativas a Zika y negativas a influenza. Entonces estábamos frente a un evento que era diferente de Zika, que podía ser parecido a lo que pasó el año pasado en La Libertad, en la que no se llegó a concluir exactamente de qué fue lo que desencadenó finalmente ese brote. Solamente tuvimos unos resultados parciales o preliminares de la presencia de un enterovirus y nada más. Entonces, frente a eso y un sistema de vigilancia, lo que tiene que hacer es tener una definición de caso mucho más sensible, y eso es lo que hemos estado escuchando en todos los días anteriores y que lo seguimos repitiendo, porque este es un brote que todavía está en curso, todavía no tenemos definitivamente cuál es el agente involucrado, y obviamente tenemos que buscar en todos aquellos que tengan debilidad muscular en miembros superiores o miembros inferiores y que sea de inicio en menos de una semana, todos estos están entrando como parte de la definición de caso. Obviamente eso ha hecho que tengamos cantidad de casos que han venido acudiendo fundamentalmente a nivel de los hospitales para que se haga la evaluación y los descartes. Muchos de estos casos han sido evaluados, han sido investigados y muchos, la gran mayoría, han entrado dentro de nuestro sistema de vigilancia, que es lo que vamos a reportar. Este es justamente lo que norma la vigilancia epidemiológica del síndrome de Guillain-Barré, que fue aprobado a través de un protocolo sanitario de urgencia para la vigilancia del síndrome de Guillain-Barré del año 2016, y está montado en lo que es nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Tenemos más de 7.000 unidades notificantes que reportan, dentro de los cuales están incluidos los hospitales, los centros de salud, los puestos y otros, y dentro de estos otros están en salud, las Fuerzas Armadas y también clínicas privadas nos reportan, ¿no? Es en base a esa información que sabemos semana a semana, y para este caso notificación diaria de lo que es síndrome de Guillain-Barré. Y esto es fundamental, identificado. La idea de un sistema de vigilancia es justamente poder detectar lo más tempranamente un caso, un evento, algo que es inusual o inesperado. Esto amerita de que si yo detecto un caso como lo que sí hemos tenido aquí, hacemos el llenado correspondiente de la ficha de la investigación epidemiológica, notificamos el caso, porque si nosotros estamos viendo que empiezan a aparecer casos parecidos como de síndrome de Guillain-Barré y estos no son notificados, esto no va a servir para poder generar la alerta. Notificado el caso, se hace la investigación correspondiente, el seguimiento, ingresamos a través de un aplicativo y tenemos la información
que es la que presentamos a continuación. Esta información que hemos hecho un corte al día de ayer, tenemos ya los datos al día de hoy a las 8 de la mañana también. Hemos estado trabajando con cortes 3 veces al día. Lo que nos da cuenta es a nivel de cada uno de los departamentos cómo es que está fluyendo la información semana a semana, pero también esto va día a día. Es importante en la notificación de los casos la fecha de inicio de síntomas, porque los casos se ingresan no en el momento que se hospitalizan, sino la fecha entra en la fecha en que inició síntomas, y es en base a eso que nosotros vamos a poder ver la diferencia a nivel de la curva epidemiológica. Tenemos aquí a la izquierda, en la columna está el 2018, y en la parte en la derecha tenemos lo que es el 2019. En la izquierda tenemos lo que ha ocurrido hasta la semana actual. Estamos en la semana 25, que inicia el domingo y termina el sábado. Inicia el 16 y termina el día 22 de junio, el sábado. Vemos que en el 2018 teníamos 165 y hasta la semana 25, 622. Son todos los casos notificados, no hacemos ninguna diferencia los que son ingresados a nivel de nuestro sistema. Pero vemos aquí en lo que es el año 2019 y estamos agarrando como punto de corte de inicio la semana 22. Es en la semana 23 que se notifica, fue justamente el lunes 5 de junio que se hace la notificación de los primeros casos aquí, pero por fecha de inicio de síntomas, pacientes que ingresaron aquí, pero que iniciaron sus síntomas en la semana epidemiológica 22. Esto es lo que tenemos en este momento, en total son 528 casos que han sido reportados al sistema y de cómo estos han ido fluyendo y estamos hablando de casos sospechosos, o sea, no estamos hablando en este momento de casos que se confirman o no, porque ustedes saben, conforme van a ir pasando los días y como estamos viendo en este momento es que los casos se están descartando, algunos se mantienen como sospechosos y vendrá el momento que definitivamente tendremos que hacer la clasificación final de los casos como confirmados. Probablemente esta curva que vemos aquí, estos números, están variando y van a ir variando y conforme pasen los días y tengamos ya una real idea de cuál es finalmente el comportamiento de la curva, en que nos pongamos a hacer la diferenciación y la clasificación con el apoyo de los neurólogos que son quienes entran a tallar de manera importante. Esto de aquí solo para mencionar, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura fueron los departamentos que entraron como parte también de la declaratoria de emergencia sanitaria, la 013, y prácticamente el 83% de los casos que están entre estos dos son los que se reporta y donde está el problema. Otro que hemos podido ver es en el caso de Cajamarca, que también ha reportado, y cómo empezamos a ver los casos de Cajamarca, porque empezaron a ser atendidos aquí en Lambayeque. Lo que estamos viendo ya, y como hemos visto en la curva anterior, en la disminución del porcentaje de casos, tenemos casi 40% menos de lo que hay o lo que hubo en la semana epidemiológica 23, y esta es la curva día a día. En la curva día a día ustedes ven que aquí empezó por fecha de inicio de síntomas, casi entre el 29 y 30 de mayo, y que en el día 5 de junio es cuando tenemos el mayor número de casos, y cómo a partir de este pico máximo aquí empiezan a caer los casos de nuevo. Esta es la curva nacional, pero si lo vemos departamento a departamento de cada uno de ellos, vamos a ver que la tendencia también es la misma y que resume. Y la presencia de defunciones que se presentaron coincidentemente también en el momento del brote y que obviamente todos los casos en este momento están siendo investigados, están siendo evaluados y tendremos probablemente una clasificación mejor en lo que va de las próximas. Esto solamente quería ponerles, este es el cuadro del día de hoy en el corte de las 8 de la mañana y como verán, si vemos aquí semana 16, semana 25 empieza el día 16, solamente entre el domingo y ayer se han notificado 7 casos, que es lo que estamos viendo en este momento. Esto es para verlo de los casos que se han presentado y que son casos hospitalizados. Vemos que hasta el día 10 prácticamente teníamos un buen porcentaje de lo que se puede definir como caso confirmado dentro de la vigilancia del síndrome de Guillain-Barré y tenemos bastantes sospechosos, pero a partir del día miércoles, jueves empezamos a ver un mayor porcentaje de casos descartados.
Empezamos con 4%, pero de ahí como empezaron a acudir más gente también a los hospitales, hemos ido subiendo de 8% a 11%. Tenemos más de 50 casos descartados en lo que va de esta semana. Esto es solamente para mostrarles, esto es el comportamiento que estamos teniendo durante las semanas del brote, y todo esto es lo que podríamos decir el comportamiento regular de síndrome de Guillain-Barré. Solamente para ver en tasas cuáles son los... si bien es cierto, Lima tiene el mayor número de casos que se han reportado, pero desde el punto de vista de riesgo, Junín, Piura, Cajamarca y La Libertad son los que están con el mayor riesgo a nivel de nuestro país. Esto para ver los grupos de edad, y solamente para mencionar que el grupo de adulto mayor de más de 60 años es el que tiene mayor riesgo, seguido de los adultos de entre 30 y 59 años, que es donde hemos tenido también la mayor, las muertes están en estos dos grupos de edad. Esto viene a ser la parte de las muertes, la tasa de letalidad, 1.3%, hemos tenido 3 en Piura, 1 en Junín, con 2 en La Libertad y serían 6, y 2 en La Libertad, 3 en Piura y 1 en Junín. El total de defunciones, con una tasa de letalidad, como hemos visto ahí, de 1.3%. Esto tratando de poder definir, de buscar en el mapa, esto es lo que vemos del comportamiento regular asociado a lo que está pasando también en este momento, y tratando de poner en función de lo esperado, de 1 a 2, lo que sería lo que esperaríamos, si está por encima de 2, dentro de lo que está regular, y por encima de 8, lo que sería. Esto para mostrarles las curvas, esto es para Lima, vemos el comportamiento también es en la disminución, para el caso de Junín lo propio, para el caso de Piura también, en los últimos días ya se nota más clara la tendencia. Esto es para el caso de La Libertad, con un pico que tuvo el día 3 de junio y después sigue reportándose de caso. Para el caso de Cajamarca, y aquí lo que vemos, y probablemente Lambayeque dirá que por qué no están los casos que ellos atendieron. El sistema de vigilancia lo que trata de detectar es justamente identificar dónde está el problema realmente y tratar de definir cuál es la real incidencia del problema. Esto es algo que queríamos mostrar, y para terminar esta parte es de que, si bien es cierto, estamos en una curva de un brote cuya evolución está en curso, con una tendencia a la disminución de casos, pero no podemos bajar la guardia porque tenemos que seguir vigilando esto. Ustedes saben, cuando se presentan estos brotes, se continúa incluso hasta 3 semanas después que se presenta el último caso que estuviera relacionado. Y esto para el caso del síndrome de Guillain-Barré, que tenemos un comportamiento regular, y el comportamiento que tiene el brote tenemos que prestar mucha más atención y a tratar de definir exactamente y poder diferenciar los casos que corresponden a este incremento versus los casos que están dentro del comportamiento regular, que eso es lo que estaremos haciendo. Dentro de los casos que se presentaron a nivel de Lima, Lima está con una tasa de 1.6, estaríamos dentro de lo esperado, pero en cuanto a lo que es el incremento del número de casos, hemos visto sobre todo en el cono norte, diré que muchos casos hayan sido atendidos fundamentalmente a nivel del hospital Cayetano Heredia. Esto es para ver Lima. Esto es ANCAS, que también reportó, para el caso del Callao, que también ha hecho la notificación de casos. Esto es solamente desde el punto de vista epidemiológico. Una cosa es la notificación según el lugar de residencia y otra cosa es según la DISA que lo notifica. Y esto lo vamos a ver claramente en lo que es Cajamarca. Según lugar de residencia tenemos aquí 52, y según lugar de DISA notificante tienen 25, porque muchos de los pacientes que provenían de Cajamarca fueron atendidos en Lambayeque. Solo para ver algunos cuadros tenemos la información, y esta información es importante porque es el sistema de vigilancia que está basado a nivel de los hospitales para este caso, es el que nos da cuenta día a día, y el reporte es día a día, y de ahí que si uno ve la información a las 8 va a verla diferente a las 12 o va a verla diferente en el corte siguiente. Esto es para cada uno de los hospitales
por cada uno de las DISAs o DIRESAs, ¿no?, a nivel nacional, porque obviamente al dar la alerta nacional, todas las unidades reportantes o notificantes se alertan y empiezan a hacer la notificación correspondiente, y estamos viendo lo que es el comportamiento regular, y probablemente a fin de año tendremos unas mejores cifras para lo que es también el tema de síndrome de Guillain-Barré. El presente es un brote inusual, inesperado, cuya evolución está en curso, que inicia a partir de la semana 21, fundamentalmente la 22, y con una tendencia en este momento al descenso. Los casos notificados durante el brote representan casi el 85% del total de lo que se reportó hasta la semana 24. Tenemos 6 veces más casos de los casos durante el periodo no epidémico del año 2019. Síndrome de Guillain-Barré afecta más a varones y un 44% a mujeres. El grupo de edad más afectado es el de mayores de 60 años. Algo que se dio esto, y lo estoy revisando, haciendo la revisión, ahorita justamente estamos en todo el proceso de caracterización del brote, es que los casos presentaron 4 semanas previas a la infección, una infección de tipo ya sea gastrointestinal en un 56% e infección respiratoria en un 55%, y la presencia de ambos en un 24%. Por eso es que estamos reforzando fuertemente en las medidas de prevención, haciendo énfasis que el síndrome de Guillain-Barré no es contagioso, pero tenemos el antecedente de presencia de procesos infecciosos en los casos que hemos visto, ya sea por resfríos o ya sea por diarreas. El periodo de tiempo de inicio de síntomas y el inicio de la debilidad muscular tiene una mediana de 8 días, 5 a 16 días. El 72% presentó progresión de parálisis ascendente y un 28% descendente, y con el 95% presentó debilidad, simetría, dolor característico, que eso sea ataxia, y en 14%, y afectación de nervios craneales en 10%, reflejos osteotendinosos con hiporreflexia o sin respuesta por encima de los 70%. Esta información que estamos presentando es información preliminar de lo que se está revisando, de toda la información. El trabajo para hacer la caracterización es un trabajo que requiere de todo un equipo multidisciplinario en el que cada uno de los especialistas que son parte de la atención del paciente, ya sea de los casos estables o moderados o de aquellos pacientes que entran ya a un estado grave, que es el objetivo de esta presentación, va a contribuir a mejorar y tener realmente una descripción real de lo que es el tema del Guillain-Barré, del síndrome de Guillain-Barré, o lo que podamos determinar como parte del diagnóstico final de lo que va a ser este problema. Del total de muestras examinadas, de fichas examinadas, el 12% no presenta fuerza muscular en miembros superiores e inferiores, que disminuye la movilidad. Estos veo el 32% presenta disminución de tono muscular, y bueno, estos son los casos que se han notificado en cada uno de los departamentos. Creemos que es importante el trabajo que se viene realizando a nivel de cada uno de los que son y que representan a cada una de las especialidades, y especial énfasis hacemos a nuestra Red Nacional de Epidemiología, sobre todo aquellos que están sentados a nivel de todos los hospitales, quienes han podido responder rápidamente para poder tener la información que contamos, información que ha añadido a todo lo que es el trabajo de las otras áreas que han hecho durante estos días y que continúan haciendo este trabajo en el nivel nacional, sobre todo a nivel de cada una de las regiones en las que se ha presentado este problema, a fin de que trabajemos finalmente lo que va a ser la caracterización de este brote y ver realmente y poder ver a futuro si pudiéramos o no presentar. Es un reto y es un tema muy importante el hecho de poder definir cuál va a ser el comportamiento de este brote del síndrome de Guillain-Barré. Lo hemos tenido en el año 2018, lo estamos teniendo en 2019 en más regiones, y pensando sobre todo en el comportamiento que podría tener en años futuros como el año 2020 o más adelante, y con la idea de poder estar preparados para lo que es la respuesta de un evento tan complejo como es este problema que hemos tenido en estos últimos días a nivel de nuestro país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Gladys Ramírez, directora general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. A continuación tenemos una presentación también muy importante, manejo de pacientes con SGB grave, manejo y destete del ventilador mecánico. Para ello tenemos la presencia del doctor Jesús Valverde. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y médico intensivista del Hospital Nacional 2 de Mayo. Por favor, lo recibimos igual con fuertes aplausos. Buenos días. Gracias por la invitación, a la doctora Mónica Mesa, la DIGER. El tema que vamos a tocar es el manejo del paciente con Guillain-Barré en cuidados intensivos. Bueno, contarles pues que aproximadamente en las series lo que se publica son que entre el 10 al 20% del síndrome de Guillain-Barré terminan en las unidades de cuidado intensivo. En otras series mencionan que llega hasta el 30%. Aproximadamente se reportan epidemiológicamente 100.000 casos de Guillain-Barré en el mundo y las formas graves llegan al porcentaje que les menciono. Bueno, la experiencia que les traigo es la que tengo en el Hospital 2 de Mayo. Nosotros aproximadamente tenemos 6 casos al año, ¿no? De formas graves, con estancias prolongadas entre 60 hasta 180 días. Actualmente, con el reporte epidemiológico, tenemos al mes de junio ya 5 casos reportados en ventilación mecánica, esperando que se duplique al final del año la cifra. Nosotros tenemos en la unidad, o en el hospital, tenemos equipo de plasmaféresis. Es por eso que a veces, o siempre, la dinámica de trabajo ha sido que una vez que se detecta el caso en la emergencia, ingresa inmediatamente a plasmaféresis en un tiempo bastante corto, y ya en proceso de plasmaféresis y con indicación de falla ventilatoria pasa a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, los objetivos de la presente es determinar de manera precoz criterios de severidad del paciente que ingresa a falla respiratoria, el soporte ventilatorio que se plantea en la unidad, monitoreo, la terapéutica, la prevención de las complicaciones, la vía aérea artificial muy importante y la ventilación mecánica prolongada y el destete. El síndrome de Guillain-Barré cumplió en el 2016 100 años de reporte, ¿no? La beneficencia francesa publica el año de 1916 casos de Guillain-Barré con la característica que se menciona, ¿no? Una parálisis flácida ascendente, compromiso de las extremidades y compromiso también del estado de conciencia, ¿no? Esto lo publica el doctor Guillain y el doctor Barré, por eso es que lleva el nombre de este síndrome. Nosotros hemos hecho una revisión de algunos temas que se han publicado recientemente en el Neurology, en el Neurocritical Care, respecto al manejo y la actualización de la terapia, que en realidad no ha cambiado hace mucho, ¿no? Ya tenemos una terapia instalada desde hace bastante tiempo y pues que se mantiene hoy en día, ¿no? Este es más o menos el comportamiento del Guillain-Barré, ¿no? Tenemos que hay una infección previa, ¿no? En la cual hay el intervalo más o menos va hasta las 2 a 4 semanas, luego hay manifestaciones, hay producción de los anticuerpos antigangliósidos y luego se comienza a instalar los síntomas, ¿no? Que llegan a una progresión dentro de las primeras 4 semanas, hay una meseta en la cual se mantiene por bastante tiempo en las formas graves, que pueden llegar hasta 6, 9 meses, y luego ya viene la fase de efervescente, ¿no? En la cual el paciente hasta estancias prolongadas se han reportado que llegan hasta los 2 años, ¿no? En hospitalización. Este es el mecanismo por el cual pues, afecta el compromiso neuronal. Tenemos patrones axonales y patrones desmielinizantes, ¿no? La forma más severa es la forma axonal. Acá tenemos la neurona con su axón, con su vaina de mielina, que es la neurona, digamos, que está en condiciones adecuadas y normales. Y acá tenemos el patrón desmielinizante, ¿no? Hay una afectación de toda la vaina de mielina por la presencia de autoanticuerpos y pues hay un deterioro pues, de la transmisión y la función motora. En el patrón axonal tenemos que hay deterioro de todo el axón, ¿no? Como lo ven acá, este es el axón, la línea roja, y acá hay destrucción del axón, ¿no? Se mantiene la vaina de mielina,
Hay que mencionar también pues, de que los patrones no son puros, a veces hay patrones mixtos de militantes axonales, ¿no? Pero en el caso, para ser un poco más gráfico, aparece la destrucción del axón. Esta es la forma más grave que se presenta en los cuadros de Guillain-Barré de cuidados intensivos y lo que determina la estancia prolongada. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos? Bueno, necesariamente el paciente requiere pues, ventilación mecánica y monitoreo. Nosotros encontramos que los cuadros de instalación más rápida en menos de 48 horas son tributarios de UCI, ¿no? En algunos casos la progresión de la enfermedad puede llegar a estas semanas sin necesidad pues, de que llegue a la falla ventilatoria. Entonces tenemos un criterio acá que es rápida instalación del cuadro menor a 48 horas. Hay presencia de disautonomía neurovegetativa, hay fenómenos de hipotensión, hipertensión, taquicardia, bradicardia, que hacen pues, de que esto sea tributario de un monitoreo más intensivo, ¿no? La disfunción vulvar, hay pérdida de todo lo que son los reflejos de tronco encefálico, el paciente no tose, el paciente no deglute, y por eso el compromiso se hace más intenso, ya que este paciente no va a manejar secreciones y posiblemente llegue a ser una microaspiración o infección. El test que se puede hacer desde la emergencia se le puede pedir que levante la cabeza y los codos. Si el paciente no hace y no tiene reflejo tosígeno, este paciente sin necesidad de que llegue a la falla ventilatoria es candidato a la ventilación mecánica de manera temprana. Si hacemos criterios ya un poco más avanzados para determinar falla respiratoria, sabemos que si la capacidad vital es menor a 20 mililitros por kilo de peso, si tiene un Pimax menor a 30 y si tiene un Pimax menor a 40, estos son pacientes que van a llegar a una falla respiratoria de manera inmediata. En lo que es el día a día, este test no se hace, ¿no? Nosotros manejamos solo los test clínicos, que son importantes, y el intensivista tiene olfato de manera precoz para saber pues, de que este paciente va a llegar a la ventilación mecánica. Ahora, también criterios de ingreso UCI son criterios cardiovasculares. Hay una disautonomía neurovegetativa hasta la 4ª semana de iniciados los síntomas. Los pacientes tienen hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, arritmias ventriculares y puede causar la muerte súbita. Nosotros el día de ayer había reporte pues, de los 7 pacientes que se han reportado como fallecidos, ¿no? Como menciona la doctora Mónica Mesa, estos pacientes generalmente cuando se ve que están en falla respiratoria, se le intuba, se le bolsea y no debe pasar absolutamente nada más, ¿no? O sea, mientras lo tengamos bolseando o lo tengamos con una bolsa de resucitación, el paciente va a sobrevivir. Sin embargo, si encontramos pues, de que las arritmias son constantes, las disautonomías son persistentes, el paciente sí puede hacer muerte súbita. Eso fue una conversación que salió con la doctora Gladys Ramírez respecto a la causa de muerte en el Guillain-Barré. Quizás posiblemente esté relacionado más a disautonomías neurovegetativas y desde el principio han estado cubiertos con un tubo y con soporte ventilatorio. Esta es la escala de Hughes, en la cual pues, hace una graduación de 0 a 6 respecto a lo que es las complicaciones de Guillain-Barré. Nosotros habitualmente los encontramos en el nivel 5, ¿no? Pacientes que requieren asistencia ventilatoria y por lo menos necesitan pues, soporte inmediato. El estadio 6 de muerte se refiere simplemente a la falla ventilatoria que no ha sido soportada o a la disautonomía neurovegetativa que ha tenido en su momento. La ventilación mecánica. Bueno, cada unidad, cada servicio tiene un protocolo de soporte ventilatorio. Estos pacientes esencialmente no requieren una ventilación mecánica avanzada. Son pacientes que dejan de respirar, se les conecta el ventilador mecánico con parámetros mínimos y este paciente va a sobrevivir. O sea, modos y técnicas de ventilación no son sofisticadas. Sin embargo, lo que se postula es que sea una ventilación mecánica invasiva. O sea, el paciente debe estar intubado y colocado un ventilador mecánico. No postulamos la ventilación mecánica no invasiva porque generalmente estos pacientes van a una ventilación mecánica prolongada. Y por pérdidas de reflejo vulvar, estos pacientes se van a microaspirar. O sea, es mejor tener una vía aérea asegurada con un tubo traqueal y una ventilación mecánica controlada. En principio, digamos, modos hace volumen, modos hace presión, de acuerdo al protocolo que maneja cada unidad. Sí es importante que este paciente esté sedado de manera ligera, más análogo sedación que sedanalgesia, para hacer una valoración neurológica del paciente. O sea, estos pacientes deben requerir por lo menos algo de opiáceos, algo de sedantes, para que tengan pues, un acoplamiento adecuado y no tener asincronía con el ventilador mecánico.
Lo que es la evaluación diaria del paciente es importante hacerlo para ver si se puede modificar o no de modo ventilatorio y pasar a un modo ventilatorio que sea espontáneo o un intermedio. Sin embargo, hay que también mencionar de que durante las sesiones de plasmaféresis hemos visto que las sesiones de plasmaféresis precipitan la falla respiratoria. Es muy importante tenerlo en cuenta porque en su momento, cuando llegábamos pacientes que tenían cuadriparesia y todavía tenían algo de patrón ventilatorio regular, espontáneo, al realizar el procedimiento de plasmaféresis hacía un fracaso y falla y era necesariamente intubarlo en una situación de emergencia. Es por eso que nosotros prevenimos y el paciente, cuando ya tiene una cuadriparesia y se ve efectos premonitorios de falla respiratoria, lo colocamos de manera temprana en el ventilador mecánico. Bueno, la terapéutica que se postula es el recambio plasmático o inmunoglobulina, que se debe administrar durante las primeras 4 semanas, ideal que sea hasta la segunda semana. El recambio plasmático con albúmina es importante, no con otro insumo, que sea a una cantidad de 200 a 250 centímetros por kilo de peso día, o sea, volumen más o menos de 3000. La inmunoglobulina G, 0,4 gramos por kilo de peso por día por 5 días, se puede administrar por vía periférica. La plasmaféresis también se puede hacer por vía periférica, como lo hemos visto en el hospital, pero sin embargo es mucho mejor hacerlo con un catéter central. Lo único que se ha marcado en la diferenciación de esto es el costo, ¿no? El costo por inmunoglobulina es un poco más alto que por plasmaféresis, pero la efectividad es bastante similar. Esto en el hospital lo venimos haciendo desde la emergencia